Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenido, amorosos compañeros poderosos. In A Course in Miracles, Jesus says, I can't tell you what love is. En un curso de milagros Jesús nos dice, no puedo decirte lo que es el amor, Because it's beyond description. porque es más allá de cualquier descripción. But if you ask, I will help you. Pero si tú lo pides, yo te voy a ayudar. I'll reveal to you the underlying conditions Te voy a revelar las condiciones subyacentes that deny love, que niegan el amor, supreme happiness. la felicidad suprema. And so we're here you can't really talk about supreme happiness. It's identity. Love is our identity. Estamos aquí y realmente no podemos hablar de la felicidad suprema porque se trata de la identidad. El amor es nuestra identidad. It's all the love of the Father that is in continued giving and receiving. It's all simultaneous, just infinite love. Es todo el amor del Padre que está en un continuo dar y recibir. Está en la continuidad del amor infinito. And I had read the Course like 10 years ago or something when I first started in about 2010. Y hace como unos 10 años había yo ya leído el curso, aproximadamente en el 2010. And it really wasn't until I started these daily sessions with the Course lessons that I saw that word supreme happiness. Y no fue sino hasta cuando yo comencé estas sesiones de las lecciones diarias que yo vi la palabra felicidad suprema. And someone else mentioned that too. It's been there all along, but like you don't see it somehow. I didn't see it. Es como alguien más lo mencionó también, ha estado allí todo el tiempo, pero es como que no la ves. Yo no la había visto. I mean, the whole play of consciousness is to make the awareness of supreme happiness, like true identity, so alien that it's alien to us, to the play. El juego de la conciencia es tal que hace que el concepto o la felicidad suprema sea como un extraterrestre, algo extraño para nosotros. Dentro del juego de la conciencia es algo extraño para nosotros. And to completely obscure this happiness that cannot be described. It's just infinite. I mean, our identity is infinite. Y es simplemente para oscurecer esta identidad y la felicidad que nos podemos describir, porque es infinita, nuestra identidad es infinita. Like a joy that's just continued. That's all it knows how to, that's all we know how to do in truth is just be love. That's it. That's period behind that. Es un gozo que es lo único que nosotros sabemos ser. Es un amor. De eso se trata todo. Eso es lo que somos detrás de esa máscara. And someone put a question in our little messenger group. The question was, how do I know when I'm upset? Y alguien hizo una pregunta en nuestro chat y alguien dijo, ¿cómo sé que estoy molesta? And I saw what a brilliant question that is. That is such an incredibly brilliant question. Y me di cuenta que es una pregunta brillante. Esta pregunta es tan brillante. Because we think we know in the play of consciousness, to actually know when we're upset, we think we do. Porque nosotros creemos que nosotros sabemos, en el juego de la conciencia, nosotros creemos saber cuando estamos molestos. And the entire display of consciousness and all the mind wandering takes rage, and in the play is not to see that. Y en todo este juego, en el juego total de la conciencia, se da la furia y es simplemente para no ver eso. And we really, in the play of consciousness is not to see how unhappy, I'm getting visitor, how unhappy
We are. That's the play in consciousness. El juego de la conciencia se trata precisamente de que no nos demos cuenta de cuán infelices somos en la conciencia. Through the desire to experience unhappiness. A través del deseo de experimentar la infelicidad. The world is the desire to experience unhappiness. El mundo es el deseo de experimentar la infelicidad. So the real question here, are you willing to go with Jesus to see how much unhappiness is running in the subconscious mind? Entonces la pregunta sería, ¿estás dispuesto a observar con Jesús cuánta infelicidad está siempre debajo de la conciencia, del inconsciente, de la mente subconsciente? The unhappiness that is a desired experience that's buried deep in the caverns of the subconscious mind. La infelicidad, que es un deseo de una experiencia que está enterrada profundo en las cavernas de la mente subconsciente. And that's kept like a treasure. Y que se la guarda como un tesoro. And to see how much rage it actually takes for mind wandering, which we think is just an innocent thing. Y darnos cuenta cuánta rabia realmente esto significa, únicamente la distracción de la mente, que parece ser una cosa tan ínfima. Well, the play of consciousness thinks it's that, and so you really look with Jesus and you see it's a beast. Bueno, el juego de la conciencia te hace pensar que es eso tan simple, pero cuando lo miras con Jesús te das cuenta de que es una bestia. It's the six-headed beast, 666. Es la bestia de 6 cabezas, 666. Like all the totality of love, singing and singing and singing. And until we are ask him and go with him into the subconscious mind, we just think the play is to have just a grand old time playing in the world. Y todo el amor y la felicidad, nosotros seguimos cantando y cantando, pero hasta que nosotros no veamos de la mano de Jesús, seguimos jugando en este juego de la conciencia. And to insist with Jesus that the play is to insist that we're happy about hell. Y le insistimos a Jesús porque el juego es insistirle a Jesús que estamos felices con respecto al infierno. There's like no we, there's no I, there's no way to refer to it, actually. No existe un nosotros, no hay un yo. En realidad no hay manera de referirse de eso. It's really not the words, it's where they come from. That's always the communication, the identity. En realidad no se trata de las palabras, se trata de dónde vienen esas palabras. Se That's trata why de la identidad. It's a good check-in to see whether you're speaking from as the voice of truth or as the serpent tongue. Es muy importante ver si tú estás hablando con la voz de la verdad o estás hablando con la lengua de la serpiente. And the serpent tongue, when it hears any kind of guidance that would lead to the recognition that supreme happiness is all there is. Y la lengua de la serpiente lo que hace es, en cuanto escucha cualquier cosa que tenga que ver con que la felicidad suprema es todo lo que hay, immediately dives into the dream bubble through the mouth of talking about all the reasons why that guidance can't be followed. Ajá. Porque en cuanto la serpiente escucha una guía con respecto a que la felicidad suprema es todo lo que es, inmediatamente se lanza a la burbuja del sueño para convencerte de que no es así, que aquí está la felicidad en este mundo. Would you repeat the last thing you said, please, Kay? Well, what comes out of the mouth is a way to insist to God that he's not right and that the hell on earth is a great deal. Y lo que sale de nuestra voz, precisamente porque está resistiéndose a seguir la guía, es precisamente convencer y seguir dando las razones de por qué el infierno, o sea, que la felicidad, que el cielo es el infierno. So the Genesis is now. So Genesis happens right this minute and dives right into the dream.
Entonces el Génesis es este momento, se da en este momento y se sumerge en el sueño. The Holy Spirit will make an invitation, and then the mind will do a swan dive and start going all the reasons why. No, no, no. El Espíritu Santo hace una invitación y la mente empieza a hacer una inmersión del cisne y empiezas a decir no, no, no. All to deny that supreme happiness is what is. Todo para negar que la felicidad suprema es lo que es. That's all there is supreme happiness. There isn't anything other than supreme happiness. Lo único que existe es la suprema felicidad. No existe nada más que la felicidad suprema. And we've talked about it here. I know I had a lot of talks about this with Jesus. Y nosotros hemos hablado de esto aquí. Yo sé que hemos tenido muchísimas conversaciones respecto a esto con Jesús. It's like, Jesus, I've been forgiving my brains out. I've been forgiving. Haven't I been following you, Jesus? Algo así como Jesús, he estado perdonando quedándome sin cerebro de tanto perdonar. ¿Acaso no lo he estado haciendo Jesús? And he'd go, yes. And I'm going, okay, well. Y él dice, sí. Entonces yo digo, bueno, ¿y entonces? Where's the supreme happiness? ¿Dónde está la felicidad suprema? Okay. Okay. But the good news is acknowledging that what's happening now, there's some play in consciousness that is not that. La buena noticia es que lo que está pasando ahora, hay algún juego de la conciencia que no es eso. And then to place every bit of trust in him. Y colocar cada pedacito de confianza en él. And to keep following him until that is the only experience. Y seguir la guía hasta que esa sea la única experiencia. That's it, supreme happiness. Eso es todo, ahí está la felicidad suprema. But in order for that to be the consistent experience, Pero para que esto sea la experiencia consistente, as he said to me, you are tolerating these displays in consciousness. You're binding yourself to them. tal como él me lo dijo, tú estás tolerando estas pequeñas cosas que ocurren en la conciencia. Tú te estás atando a ti mismo a ellas. So part of it is to have no toleration in the mind, to refuse to tolerate anything other than supreme happiness. Entonces parte de esto es no darle lugar, no tener cero tolerancia en la mente a rehusarse a experimentar cualquier cosa que no sea únicamente felicidad suprema. And that means being willing to look with him at everything. Y eso significa estar dispuestos a observarlo todo de la mano de Jesús, a todo, en todo momento. To have no part of the mind held back from him. Que no retengamos ninguna carta del juego de la conciencia oculta de él. From Christ control. De que sea controlado por Cristo. Oh, we're live on the app. ¡Ah! Live en la aplicación. We got That's amazing. Yay. Look, there it is. Estamos en vivo en la aplicación. That's amazing. Okay. Yay. Isn't that so cool? So we're going to try to make that. We have to set that up every time we go live. So it may not be all the time, but there's a countdown timer you'll see that will tell you when the next live event is. Oh, nice. Mira, la aplicación nos dice que ella va a tratar de que siempre estar live en la aplicación y que hay un pequeño relojito que te dice los minutos a cuánto será la siguiente evento en vivo. You can see Awesome. your little halo there. It's I a little have to bit go to the application. Yes, it's right in there where it says it shows a little Jesus like a rocket ship. That's where it is. La aplicación muestra un pequeño Jesús como un rocket ship. Ahí está, como un
You see the little rocket ship Jesus? You just hit the little rocket ship Jesus. And then Tú then you hit, presionas de la nave espacial. there it is. There it goes. Está. Y ahí está. I know That's I very have it. cool. Live broadcast. So, and sometimes we'll have chat on, but not usually, because we really want to go deep in the mind. Y a veces iremos y a veces haremos chats, ¿no? Pero no siempre, porque lo que nos sirve es ir profundo en la mente. But we also want, at the end of these, we're going to start having questions and answers. So you'll be able to ask questions. Y también vamos a empezar a hacer preguntas y respuestas al final de esta transmisión. Entonces haremos las preguntas. So he's really keeps pointing me to the admission. I'm just clapping because I don't even know how Jesus got us to be together. I know, I'm so happy he did. Me estoy riendo porque nunca había conocido a Kay y estoy aquí y bueno. Would you say that again, because I just went back to the well, first time because he knows who needs to be together, and we said yes to the prompt to be together. Es porque seguimos la guía, él sabe quién debe estar junto y unido y seguimos la guía de unirnos. And he says we both want supreme happiness more than we want this world. Y él dice que ambas queremos la felicidad suprema más que lo que queremos este mundo. And that's really what it has to be, for that to be an experience. Y eso así es como tiene que ser, para que esto sea una experiencia. Everything has to be about following this one. Todo tiene que ser respecto a seguir la guía de Jesús. And so the ego is going to come along and it's going to go, oh, I'm going to have to sacrifice. Entonces el ego va a venir y va a tratar de decirte, ups, voy a tener que sacrificarme. But you have to see the trick in that. Pero tenemos que ver el truco en eso. And that when the ego says, I feel like I'm going to sacrifice if I go to God. Y cuando el ego diga, yo pienso que me voy a sacrificar cuando voy a Dios. What it's really saying is, I relish the experience of sacrifice. Lo que en realidad está diciendo es, me disfruto la experiencia del sacrificio. I want to keep sacrifice as a desire below my level of awareness in the subconscious mind. Yo quiero conservar el sacrificio como un deseo debajo del nivel de mi conciencia. Supreme happiness is no sacrifice. La felicidad suprema no requiere ningún tipo de sacrificio. The secret code, see, he decodes it for us. El código secreto es, él nos lo decodifica. The ego goes, well, if I talk to Jesus, I feel like I'm going to sacrifice. El ego va, bueno, si hablo con Jesús, siento que voy a sacrificarme. And you know what it's really saying? ¿Y sabes lo que en realidad él está diciendo? I want to keep that desire for experience of sacrifice so I can sacrifice the experience of heaven and supreme happiness out of my mind. Y lo que en realidad está diciendo es, yo quiero conservar la experiencia de sacrificio debajo del nivel de mi conciencia para poder sacrificarme de tener la experiencia de la felicidad suprema de mi mente. She got the whole thing. She's listening to Jesus. Amen. Well, the thing about it is, see, in the play of consciousness, we think it's, one person speaks and the other person translates, but what's really happening is Jesus is broadcasting in two languages. Bueno, en el juego de la conciencia pareciera ser que una persona habla y la otra traduce, pero con Jesús ambas estamos recibiendo la información de él. And we know it because we could see it when Dyra and then Walter was doing it too. They could speak the same time I'm speaking, but I would speak in English, they speaking in Spanish. Y lo hemos visto porque cuando Walter y Dyra lo estaban traduciendo, podían traducir, yo estaba hablando y ellos también estaban traduciendo simultáneamente lo que yo estaba diciendo. And a lot of time Dyra would stop speaking before I'd end speaking.
Y a veces, muchas veces Daira dejaba de hablar antes de que yo dejara de hablar. And both of us were going, I don't know how that's happening. It's Jesus. You have to completely turn over to Jesus for that to happen. Y ambas nos preguntábamos, no sabemos cómo está ocurriendo, tiene que ser Jesús, porque tenemos que voltearnos a Jesús para que eso ocurra. But it's complete trust. Pero es una completa confianza. And then Christopher, who comes to the center and just didn't think he could hardly speak English at all when he came. Y entonces Christopher, que vino al centro y él pensaba que casi no hablaba inglés, cuando él llegó, He took like a deep breath in when I said, you know what Jesus is saying. él respiró profundo cuando yo le dije, bueno, tú sabes lo que Jesús está diciendo. Yeah, Jesus is saying you're going to do simultaneous broadcasting, Y Jesús dijo, translation. tú vas a hacer traducciones simultáneas transmitidas. And he went for it, and he was doing the same thing. Y él lo hizo y él estaba haciendo exactamente lo mismo. So it's such a great demonstration that we can all hear Jesus. There's no one person that hears Jesus. Entonces eso es una gran demostración de que todos podemos escuchar a Jesús. No existe una persona que no puede escuchar a Jesús. But we have, in the play, we have to see that there's such an avoidance of speaking our own true voice, our voice. Pero tenemos que ver en este juego que hay tal ganas de evitar hablar nuestra propia voz, porque es nuestra voz. Jesus's voice is the voice of supreme happiness. La voz de Jesús es la voz de la felicidad suprema. The ego, play its game of doubt and throw up all kinds of distractions. El ego juega su juego de duda y lanza todo tipo de distractores. And say, no, you can't hear Jesus. I can't hear him. Y dice, oh, no, tú no puedes escuchar a Jesús. No, yo no puedo escuchar a Jesús. So he's really clear on this point. Entonces Jesús está muy claro en este punto. Everyone, without exception, sin can excepción, hear my voice. pueden escuchar mi voz. There are no exceptions. No hay ninguna excepción. There is not a single exception. No hay ni siquiera una excepción. It's following the ego thought system to not want to speak to him and hear his voice. Es simplemente seguir el pensamiento del ego y no querer escuchar la voz de Jesús y seguir su guía. If hearing his voice is the number one priority, you will hear it. Si escuchar su voz es la prioridad número uno, tú lo harás. There is absolutely nothing that stands between you and the voice for God, not a thing. No existe nada que se interponga entre ti y escuchar la voz de Dios. Other than the desire for an experience to avoid hearing that voice. Solamente el deseo de la experiencia de evitar escuchar la voz de Dios. The voice that leads unerringly to the recognition of truth and the celebration of supreme happiness, identity. La voz que nos lleva al reconocimiento de la verdad y la experiencia de la felicidad suprema, la identidad. There's an idea within consciousness that happiness is kind of comes and goes. Hay una idea en la conciencia de que la felicidad en cierta manera va y viene. I'm going to go have fun. See, that's a rise of happiness, and then, okay, the fun is over. Voy a ir y divertirme, ahí se surge un incremento en la felicidad y entonces la diversión se acaba. And then it seems in the play, okay, then some hell comes along. I'm really angry or whatever. Y entonces en el juego viene, ok, un poquito del infierno, que estoy muy molesto o lo que sea. Then I'm happy. Then I'm in pain. Y entonces estoy en dolor. then I'm happy, and then I'm in illness. Entonces estoy feliz y entonces estoy enfermo. And actually, it looks more like this. I'm happy. I'm happy. A little bump. Hell. Y en realidad. Hell. Y en realidad es una pequeña jorobita de felicidad y un profundo infierno. Un pequeño jorobita de felicidad y un profundo infierno. Pequeña jorobita de felicidad, un profundo infierno. As long as there's a desire, the whole point of those swings like that is to avoid seeing happiness that's already here, that's identity. Mientras esté este deseo, porque el propósito de todas estas oscilaciones es evitar
ver la verdad, evitar la identidad. That there are zero other possibilities other than supreme happiness. There just aren't. De que no existe ninguna otra posibilidad, cero posibilidad de otra cosa que no sea la felicidad suprema. No hay nada más. The God plan is supreme happiness, El period. plan de Dios es la felicidad suprema, punto. Because he can only create one thing, supreme happiness. That's what it is. Porque él solo puede crear una cosa, la felicidad suprema. Eso es todo lo que es. And the ego goes, boy, that's going to be boring because I won't have this. Y el ego dice, oh, eso va a estar aburrido porque no voy a tener esto. You'll be celebrating all that is, but that would, to the ego, that's going to sound really boring. But En realidad vas a estar celebrando todo lo que es, pero para el ego eso va a parecerle muy aburrido. But it has to do that in order to keep its little zigzags and beliefs about the world. See? Pero eso es lo que él tiene que hacer para mantener todos estos zigzags y sus creencias del mundo. The ego, like it's panic. I could see that because, there's a concept of what love is that it wants to keep for itself. Y entonces va en pánico porque lo veo, ¿no? Hay un concepto de lo que es el amor que él quiere conservar para sí mismo. And it particularly loves the story of someone having more or getting more love than I have. Y él le encanta en especial la historia de que alguien está recibiendo más amor de lo que yo tengo. They had better parents, better friends, better treatment Él in tiene school, mejores papás, mejores amigos, mejores escuelas, bigger car, better carros más husband. grandes, mejores esposos, Better vacation. mejores vacaciones, más sueldo. God doesn't make anything other than a permanent vacation. He just. Dios no hace nada más que una vacación prominente. Ask Jesus. Pregúntale a Jesús. We have to go to, this is the hilarious thing about vacation. Aquí le voy a darles un ejemplo muy gracioso respecto a las vacaciones. It's hilarious. If we're honesty of God about vacations, let's just see how consciousness plays with vacations. Okay, si estamos en la honestidad de Dios con respecto a las vacaciones, miremos cómo la conciencia juega con las vacaciones. It plays like this. When I leave to go to Bora Bora. Juega así. Cuando yo me vaya a Bora Bora. Then I'm going to just stretch out with the cocktail on the beach and I'll be happy. Entonces me voy a acostar ahí con un cóctel en la playa y voy a ser feliz. I see the word, I will be at peace. Y dice, yo seré, miren la palabra, yo estaré en paz. Then get on the plane. And it's like, okay, now there's a story about the most hellacious plane flight to Bora Bora. Entonces te subes al avión y entonces hay una historia de un vuelo de infierno para Bora Bora. Okay, then you get on the beach and those people, whoever those people are, y esa gente, they do not show up with your cocktail with the little umbrella on it at the right time. No llegan a ti al momento perfecto con ese cóctel con la pequeña sombrillita. Or dinner, or they eat some kind of alien food or something. O comen alguna cosa extraña o algo así. Algo pasa en la cena. And you wonder why you go to Bora Bora and it's this perfect magical vacation and I can't enjoy it. Y te preguntas por qué tú vas a Bora Bora, que es este lugar de vacacionar perfecto, y no lo disfrutas. Well, let's just talk about what's happening in the subconscious because of what's in the darkness hanging out in the catacombs of the subconscious mind while you're in Bora Bora. Entonces hablemos de qué es lo que está pasando, cuál es esa oscuridad que está escondiéndose en las catacumbas de tu mente subconsciente con respecto a ir a Bora Bora. Well, okay, if it's not in guidance, you can be promised because of the guilt that comes up that you're not even going to enjoy Bora Bora because the consciousness is going to be torturing you the whole time.
Bueno, si no fue guiado, te aseguro que vas a tener una culpa por estar yendo a Bora Bora. Wow, I got it, but then, so you're going to feel guilty, porque vas a tener este juego de la conciencia de la culpa, porque estás yéndote a Bora Bora. And then because you're denying the divine light within. Y entonces, ¿por qué estás negando la luz divina en ti? Okay, or it's a tricky little thing because it'll act like Bora Bora is really wonderful. Look at the beaches, it's wonderful. And then it's those desires hide in the subconscious mind and bide their time before they come out, and then hell on wheels comes out. Es un juego muy interesante porque, wow, dices tú, Bora Bora es la playa perfecta, pero en realidad en tu consciente están esos deseos allí metidos que en algún momento salen y sale la experiencia del infierno. Just ask Jesus. Jesus, is that how consciousness plays? It likes to display an experience through the senses that it insists is happiness. Y pregúntale a Jesús, pregúntale, porque el juego de la conciencia intenta insistir en que algo que hay aquí es la felicidad. And I think I've talked about my vacations to Santa Rosa Beach, Santa Rosa Island in Florida. It's beautiful. Y pienso que ya compartí mi experiencia en la playa de Santa Rosa que está en la Florida. Esta isla es hermosa. White sugar sand beach. Una playa con arena blanca. Aqua crystalline water. Agua cristalina. And you can't wait to get there. You're pushing in the car. You can't wait to get there. Estás impaciente para llegar. Estás impaciente. And don't you know, there's some people, this is supposed to be a private beach. Imagínate que hay gente ahí, pero esta supuestamente es una playa privada. You will see there are 50,000 ways in which happiness is just trashed, and we're pretending like we're having a great vacation. Te darás cuenta que hay 50,000 personas, 50,000 maneras en que la felicidad se va a ir a la basura y no vas a tener lo que pensabas que tendrías en tus vacaciones. By the third day, you're planning the vacation for the next year. You're not even on the vacation on the beach. Al tercer día tú ya estás planificando las vacaciones del próximo año porque ni siquiera estás disfrutando ese momento en la playa. You're feeling anxious because you got to drive home on Saturday. Empiezas a sentirte ansioso porque tienes que manejar de regreso a casa el sábado. And Sunday is the day before you have to go back to work, and that's the double anxiety day. Y el domingo es el día antes de que tienes que regresar al trabajo y ahí está la ansiedad doble. And we would pretend like this is all happiness. Y daremos la apariencia de que, ay, todo esto es felicidad. When Jesus would have you know that happiness is what you are, it's your identity. Cuando Jesús haría que nosotros supiésemos, que tú supieras que la felicidad es lo que somos, es nuestra identidad. Supreme happiness is identity. La felicidad suprema es la identidad. There isn't anything else other than supreme happiness. No existe nada más que la felicidad suprema. Everything else is a trick. It's a dive into the dream bubble. Todo lo demás es un truco, es el sumergirte dentro de la burbuja del sueño. It is the relishing of an experience other than true identity. Es un disfrutar el tener una experiencia, cualquier otra experiencia, en lugar de tener la experiencia de la identidad real. Yet the play of consciousness is to hang on to every scrap of death. Every scrap of fractionation in consciousness is death. Sin embargo, en el juego de la conciencia, en realidad es conservar cualquier miga de muerte, porque cualquier tipo de postergación, en realidad, en el juego de la conciencia es muerte. And fight Jesus over keeping those fragments. Y peleamos con Jesús para retener esos fragmentos. When he's offering so gently to just lead down into the basement and show all the hidden desires to deny that supreme happiness is all there is.
Cuando tenemos a Jesús que tan amorosamente nos ofrece ir al sótano para poder mirar cada uno de esos deseos que tenemos de negar que la felicidad suprema es todo lo que hay. You know, consciousness can wake up to true identity any minute, now. Sabes que la conciencia pudiera despertar a su verdadera identidad así de rápido, en cualquier minuto, ahorita. But he knows because of the addiction called this, Pero él sabe, debido a la adicción que se llama, it's an addiction to unhappiness. Consciousness is an addiction to the belief that unhappiness is just what is. la conciencia es la creencia de que la infelicidad es todo lo que es. And then to insist to Jesus that we're really happy and go, no, thanks, Jesus, I don't need your help. I'm fine. Y entonces le insistimos a Jesús y le decimos, ¿sabes qué? No, Jesús, yo estoy bien, yo estoy feliz aquí, estoy bien. No necesito tu ayuda. The words I'm fine is the gateway to hell. Las palabras yo estoy bien son las puertas del infierno. Fine is compromise. Bien es negociar. Okay. I'm fine is death it's death on a stick. Estoy bien es la muerte en un palo. Supreme happiness. It's like, I'm so grateful that he showed me that again, and my mind just locked on that. It just locked on it. La felicidad suprema, estoy tan feliz que me la haya vuelto a mostrar y mi mente se cerró completamente con eso, se quedó con eso. And I see how important it is. That's the last unanswered question. Y veo cuán importante es esta, porque esta es la última pregunta sin contestar. Am I willing to see what's true because it's been denied? ¿Estoy dispuesta a ver lo que es verdadero porque ha sido negado? And I see how it's exactly as he says, it's a decision in the mind that nothing else is as valuable as finding out supreme happiness as identity. Y lo veo de esta manera, nada más es más importante o más valioso que darnos cuenta que la felicidad suprema es la identidad. Yet in order to discover it, we have to follow his plan for the atonement. Sin embargo, para poder descubrirla necesitamos seguir el plan de Jesús de la expiación. And as you start working with him, you'll see how many thousands of ways consciousness wants to co-opt the atonement. Y cuando empiezas a mirarlo con Jesús, te vas a ver cuántas miles de maneras la conciencia intenta de sabotear la expiación. It wants to co-opt the atonement and in order to extend the timeline, the experience of a timeline. Él quiere sabotear la expiación para extender la línea del tiempo. Well, to prolong the experience of hell, really. En realidad, para prolongar la experiencia del infierno. You can ask Jesus, have a talk with him about this. Tú le puedes preguntar a Jesús, puedes tener una conversación con él respecto a esto. The gift of these joining sessions are, if you really pay a lot of attention to Jesus, el regalo que estas uniones, sesiones de unión son, si realmente prestas atención a Jesús, and really listen to him to give you the desire to look at, y en realidad lo escuchas a él para que te diga el deseo que tienes que contemplar, and specifically what miracle needs to be performed. y específicamente qué milagro debe obrarse. The learning is like beyond the beyond. El aprendizaje es más allá del más allá. Someone asked for a session on the happy learner, and we'll certainly have one because I'm looking forward to see what he says about it. Alguien pidió una sesión con el aprendiz feliz y vamos a tenerla porque quiero escuchar qué es lo que tiene que decir respecto a eso. But at first you'll see in the joining sessions, it's exactly as Jesus says. The mind is extremely undisciplined and tons of mind wandering. La primera cosa que vas a ver en estas sesiones, tal como él lo dice, es que la mente es extremadamente indisciplinada, se distrae fácilmente. He's really learning, using this worksheet and these joinings to learn to focus on his voice. And then if you drift off, you come back and listen for his voice again.
Con esta hoja de trabajo de las uniones, estamos aprendiendo a que sí nos distraemos, a enfocarnos solo en su voz, y si nos distraemos, a regresar nuevamente para escuchar otra vez solo su voz. And he's showing, as we've all seen, he's showing you where to look in the catacombs of the mind at these places, these desires for unhappiness and illness. Y él realmente nos muestra dónde están estos deseos en las catacumbas de la mente, estos deseos por la infelicidad, por la enfermedad. And he's really been encouraging us here at the center, and he's saying he's encouraging everyone, let him take you down all the way on one belief, one desired experience, just one, all the way, till it's fully released. Y él nos ha animado mucho a hacerlo aquí en el curso, aquí en este centro, y nos anima a todos nosotros a que revisemos con él un solo deseo, completamente hasta que es completamente liberado. So that you have the power of seeing when he tells you you're not ready for a miracle. Para que tengas el poder de ver cuando él te dice no estás listo para el milagro. That you desire an experience, you still have a desire to flip heaven and hell, and that's why you won't accept a miracle. Y para que tú puedas ver que tú todavía tienes el deseo de la experiencia de revertir el infierno con el cielo, y por eso es la razón por la que tú aún no estás listo para aceptar el milagro. In this, he will start to teach you where you're denying supreme happiness from yourself. Y en esto él va a empezar a enseñarte dónde te estás negando la felicidad suprema para ti mismo. Because the play of consciousness is, oh, Jesus, yeah, oh boy, I really want miracles. Porque el juego de la conciencia es, oh sí, Jesús, yo realmente sí quiero milagros. And the play of consciousness is to want miracles, to co-opt the atonement by wanting miracles on its terms. Y el juego de la conciencia es en realidad sabotear los milagros, saboteando la expiación para tener los milagros a su manera. Jesus says that consciously chosen miracles are misguided. Jesús nos dice que los milagros que se eligen conscientemente están mal dirigidos. Because consciousness co-opts miracles. All of consciousness is not to accept this love of the Father. Porque la conciencia sabotea los milagros. Todo lo que la conciencia es no aceptar el amor del Padre. And to keep that dream bubble by holding on to those desires in the subconscious mind and duking it out with Jesus, not to release them. Y sostener la burbuja del sueño y pelear contra Jesús para no recibir los milagros. Y mantener los deseos de la experiencia. And we're going to have another session, so it's another one coming up on time-space rearrangements. Y vamos a tener otra sesión con la reorganización del tiempo y el espacio. But he's talking about, so one part of this is you go into the mind with him, with the worksheet, every time you're upset, and he'll show you where you don't want a miracle. Una parte de este trabajo es cuando tú vas con Jesús junto con la hoja de trabajo y él te muestra donde tú no quieres un milagro. And where you think that desire is getting you heaven, you have it, heaven and hell flipped in the subconscious mind. Y donde tú crees que ese deseo te está dando el cielo. Ahí tenemos la reversión del cielo por el infierno en tu mente subconsciente. So earlier he was talking about, yes, you can wake up in any second and accept your true position. Entonces hace un rato estaba diciendo que sí, tú puedes despertarte en cualquier momento y aceptar tu verdadera posición. Like Muji says, assume your true position is the Holy Son of God, all the love of the Father. Como Muji dice que asumir tu verdadera posición es que tú eres el Hijo de Dios, el amor santo del Padre. But because the play of consciousness is to refuse miracles and you don't even know where you're refusing miracles. Pero ya que el juego de la conciencia es rehusar los milagros y tú ni siquiera sabes dónde tú estás rehusando milagros. Because they're natural, and if you're in supreme happiness all day, you're not refusing them. Porque ellos son naturales y si tú estás en la felicidad suprema todo el día, tú no estás negando los milagros. But he No estás knows rechazando los milagros. because of the addiction
to objective, a world of objects and little pieces and parts and thoughts and emotions and stories, that addiction to that play and consciousness. Pero debido a la adicción a todas las cosas, a los objetos, a los pensamientos, a las emociones, a estos pequeños fragmentos, and the relishing of all of the desires in the subconscious mind that hold that dream bubble in place and make it seem real. y el que nosotros realmente querramos sostener todas las cosas en el mundo de la percepción, que hace que sostengamos la burbuja del sueño y que lo querramos hacer real. And the desire for the experience that going to God equals going to hell. Y el deseo de la experiencia de que ir a Dios es lo mismo que ir al infierno. And as we talked about Dark Night of the Soul, wanting a hellacious experience waking up. Y tal como lo dijimos en la noche oscura del alma, el desear, el querer una experiencia infernal para despertar. He knows it's going to require a series of steps of working with him and building trust with him so that till he can take you down to show you the death wish in your mind. Él sabe que va a tomar ciertos pasos hasta que tú confíes en él y vayas con él y él te muestre que estos deseos en realidad es el deseo de morir en tu mente subconsciente. And the abject rage that it takes to miscreate the tiny mad idea. Y la ira de objetos que toma la falsa creación, esta pequeña loca idea. It takes a lot of looking. Toma muchísimo de mirar. A lot of listening and following him to build that relationship. Toma mucha escucha y mucho seguir la escucha para construir la relación con él. When you listen and follow his suggestion, it allows him to take over the mind literally and present situations that are most helpful for the healing of the mind. Cuando tú escuchas y sigues la guía, en realidad le estás permitiendo a él que él tome el poder de tu mente y él te muestre las situaciones que son más útiles para la sanación de la mente. It is delay to say, oh, I can do it wherever I am. That is the ego. You have to see who's speaking that. Es postergar cuando tú dices, oh, lo puedo hacer en cualquier lugar donde esté. Eso es el ego. Tienes que mirar quién está diciendo eso. Which voice is speaking about that? ¿Cuál voz está hablando de eso? You mean to say I can do it anywhere I am? Yes. What are you saying? I mean by it's a deflection. Yes, of course you could, but yo le pregunté, yo le pregunté que por favor explique un poquito más eso de que es escuchar el ego, el decir que yo lo puedo hacer en cualquier lugar donde yo esté. Y dice, sí, pudieras hacerlo, pero but it's not we could do it anywhere. It's just that the assignments, we've asked for his help, and the assignments are the fastest way for us to see through the delusion. Lo podemos hacer en cualquier lugar, pero cuando él nos da una asignación, esa asignación cuando la seguimos, es la manera más rápida de salir del autoengaño, de la ilusión. I'm just sharing that that's a very common kind of throw-off statement by the ego to keep its little fiefdom. Y solamente estoy diciendo que esto es un pequeño truco del ego cuando decimos, no es como no le damos importancia porque él lo que quiere es mantener su reino. And delay following. Y estamos postergando o posponiendo el seguir la instrucción. And it takes a very deep relationship with Jesus. That's experienced. It took a long time, first of all, before I even wanted to say that I was speaking Jesus. Y toma una profunda relación con Jesús. Me tomó un largo tiempo para que siquiera yo empezara a decir que yo estaba hablando con Jesús. But because we love time so much, it takes time. We have to turn time and space over to him. You have to turn it over to him. Toma tiempo porque nosotros amamos tanto el tiempo. Por eso tenemos que entregarle a él el tiempo y el espacio.
And make the decision in the mind that this is the only thing that's of value. Tomar la decisión en la mente de que esta es la única cosa que es valiosa. That supreme happiness is the only thing of value. Que la felicidad suprema es la única cosa valiosa. And then you'll, by following, you'll see it's yours. It's your identity. Y al seguir su guía te vas a dar cuenta que es tuya, es tu identidad. You know, God has no, the ego is so used to plan B, but God doesn't have a plan B. Dios no tiene un plan B. El ego está tan acostumbrado a los planes B, pero Dios no tiene uno. He does not go down the line and give some people fairy dust and other people don't get the fairy dust. Él no va en la fila y le da solo a unos el polvito de las hadas y a otros no. Los otros no tienen nada de polvo de hadas. I love that in the Aramaic translation, the English to Aramaic translation of John. Me gusta la traducción inglesa de Juan in the Bible. en la Biblia. There is a light of truth that lights everyone who is born. Hay una luz de la verdad que alumbra a todos los a todos los que han nacido. It doesn't say everybody but you. Y no dice todos menos tú. You know, because that's the way we act in consciousness. Porque así es como actuamos en la conciencia. He gave light and supreme happiness to everyone except for me. Él le dio la felicidad y la luz, o sea, la luz y la felicidad suprema a todos menos a mí. Supreme happiness is the great equalizer. La felicidad suprema es el gran ecualizador. Every being on this planet has the equal opportunity to accept what's true, that supreme happiness is the only thing there is. Todos los que estamos en ese planeta, todos los seres, tienen la oportunidad de aceptar que la felicidad suprema es lo único que es. So the Lo único question que is, hay. Jesus, am I willing to say yes to the last unanswered question? Entonces la pregunta sería, Jesús, ¿estoy dispuesto a decir sí a la última pregunta sin contestar? Without giving myself any wiggle room whatsoever. Sin darme ningún espacio para tratar de salir, de moverme. Any exception to the Ninguna yes to excepción al sí. any exception is a no to supreme happiness. Cualquier excepción es decir no a la felicidad suprema. It's not something you can say, I accept the last unanswered question sometimes. Tú no puedes decir, acepto la última pregunta no contestada a veces. See, to accept the guidance is to accept ourselves perfect as God made us. Aceptar la guía es aceptarnos a nosotros mismos perfectos tal como Dios nos hizo. It's to learn to unlearn these ideas that we're not supremely happy all the time. Es desaprender estas ideas de que nosotros no estamos felices, no estamos en la felicidad suprema todo el tiempo. It's the celebration of all the love of the Father. Es la celebración de todo el amor del Padre. It's always love soliciting and answering, and that's what guidance teaches. It teaches how love soliciting, and it's constantly answering through love itself. Es la constante petición y recibir del amor. En las enseñanzas nos indica que siempre el amor está dando y recibiendo. El amor es el amor mismo. The entire interpretive function in consciousness, which is called judgment, is to Toda la deny función that. interpretativa en la conciencia que se llama juicio es, what is it? To deny, es negar esto. It's to deny that the supreme happiness is here. Es negar que la felicidad suprema ya está aquí. So we need to be shown the fastest way. This is the fastest way. Entonces necesitamos que se nos enseñe la manera más rápida, porque es la manera más rápida. I accept it because it's happiness. Para mí, yo lo acepto. Because he's Esto es kept, felicidad. without exception, he's kept every promise in A Course in Miracles. Sin excepción alguna, Él ha cumplido cada promesa que está en un curso de milagros. And our part is minuscule.
y nuestra parte es minúscula. Allow him to do all the interpretation. Permítele a él que haga toda la interpretación, todas las That- interpretaciones. Have him make all the decisions. Haz que él tome todas las decisiones. Follow what he asks. Sigue lo que él te dice. Then you'll see that your mind can rest because you know for sure he's going to tell you everything you need to know. Entonces tú puedes ver porque tu mente puede descansar porque él te va a mostrar todo lo que tú necesitas saber. And then he tells me things I didn't even know I needed to know. Y entonces a veces él me dice a mí cosas que yo ni siquiera sabía que necesitaba saber. And he tells you where you're not being, if you really open to him, he's going to tell you every place where you're being dishonest about your true identity. Y él te va a mostrar en cada lugar donde tú estás siendo deshonesto respecto a tu identidad. And to the ego, that's going to sound horrific. Y para el ego eso va a sonarle horrible. But to have this most powerful symbol in consciousness of all the love of the Father to guide us, to free ourselves of this bondage, self-imposed bondage. Pero para poder tener este amor infinito del Padre, para que nos libere de este autoaprisionamiento al que nos impusimos, o que nos impusimos. To say, here, look here, and look here, and look here. Decimos, mira aquí, y mira aquí, y mira aquí. And then we start being determined when he says, look here, to say, yes, Jesus, I admit, I want that desire. Y empezamos a tener la determinación de decir, cuando él nos dice, mira aquí, sí, sí, Jesús, estoy mirando que yo tengo ese deseo. So we have to get over the but Jesus syndrome. Y tenemos que dejar a un lado el pero Jesús. When Jesus says something, we go, but Jesus, and then the clouds start gathering and obscuring what he showed us. Porque cuando él nos dice algo y nosotros empezamos, pero Jesús, entonces empiezan a llegar las nubes y oscurece lo que nos está enseñando. So it takes determination to insist on honesty of God for ourselves. Entonces toma determinación, insistir, el tener la honestidad de Dios para con nosotros mismos. Admit that the light's here. Admitir que la luz ya está aquí. Just do a holy instant check. Is the light here of infinite? Hacer una revisión del instante santo. ¿Está aquí la luz infinita? You're going to ask him which miracles need to be performed when you're upset. You don't know which miracles need to be performed. So that's his job. Preguntarle qué milagros necesito cumplir. Nosotros no sabemos qué milagros necesitamos cumplir. Ese es el trabajo de Jesús. Our function is clear in a course. We have one function, and that is, I am not at peace. Nuestra función está estipulada muy claramente en el curso. Nuestra función es la siguiente, decir, no estoy en paz. And it's helpful to have him ask him if you're at peace, because a lot of times you're not at peace because you're just not at peace. And it's honesty of God. You need him to tell you when you're not at peace. Y a veces es útil preguntarle, ¿estoy en paz? Porque esa es la honestidad de Dios. No estamos en paz, pero no lo sabemos. Preguntemos, ¿estoy en paz? Because peace, the peace that Jesus is talking about, the peace that surpasses understanding, and supreme happiness are this. They cannot be separated. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento y la felicidad suprema están así, no pueden estar separadas. They're all the love of the Father celebrating. Son el amor completo del Padre celebrando. You can ask him, Jesus, have I completely forgotten what peace is? And do I have a concept of what peace is and think I'm peaceful when I'm not? Puedes preguntarle, ¿me he olvidado por completo lo que es la paz? ¿Y acaso tengo un concepto propio de lo que es la paz? Y pienso que estoy en paz cuando realmente no lo estoy. See, the ego plays that if I'm like this meditating, that's what peace is. Porque el ego juega que, bueno, si estoy así, estoy meditando, eso es estar en paz. Peace, like supreme happiness, is identity. You're just walking peace. La paz, tal como la felicidad suprema, es la identidad. Tú simplemente tú caminas en paz.
Muji'd call it two eyeballs walking in space. Muji lo llamaba dos ojos caminando en el espacio. He's referring to the falling away of body identification. Él se estaba refiriendo al soltar esta identificación con el cuerpo. So we even need an honesty of God for Jesus to tell us when we're not at peace. How about that? Entonces necesitamos la honestidad de Dios para que Jesús nos diga si es que estamos o no en paz. ¿Qué tal eso? But we start practicing because we're watching when we're having thoughts that are not of God. That's a good clue. Pero empezamos a practicar cuando nos damos cuenta que tenemos pensamientos que no son de Dios. Esa es una buena clave. And it's helpful when you start catching thoughts like, God, I really want to kill my brother, stuff like that. Y es muy útil cuando te das cuenta que tú tienes pensamientos así como, ay, cómo quiero matar a mi hermano. Cosas así. That's, it's so insidious. If you catch yourself mind wandering, you're not at peace. Ask Jesus. Es tan insidioso si te das cuenta de que tú estás distraído en tu mente, tú no estás en paz. And Pregúntale a engaging Jesús. in fantasies. Estás involucrado en fantasías. And you can ask him, Jesus, can I be at peace if I do not follow you? And hear his Y le answer. podemos preguntar, Jesús, ¿puedo estar en paz si no estoy siguiendo tu No, guía? Y it escucha is su n- respuesta. It is not possible to be at peace unless you follow him 100% of the time. No es posible estar en paz si tú no lo estás siguiendo al 100% del tiempo. Because following him is celebrating all of the love of the Father. It's the same. It's the same as supreme happiness. It's the same as the peace that surpasses understanding. It's all the same. Porque seguirlo a Él es estar celebrando todo el amor del Padre. Es lo mismo que la felicidad suprema. Es lo mismo porque todo es uno. Todo es lo mismo. The ego writes in its book, that doesn't sound good at all. El ego escribe en su libro, eso no suena bien para nada. It's all the same, infinite, unchanging. Todo es lo mismo, infinito e inmutable. That's identity. There isn't anything other than that. Esa es la identidad, no existe nada más. So the question is, will you accept unequivocally the last unanswered question? Entonces la pregunta es, ¿aceptarás inequívocamente la última pregunta no contestada? And refuse to say anything other than yes to the last unanswered question. Y rehusar decir cualquier otra cosa que no sea un sí a esta pregunta, a esta última pregunta no contestada. Am I willing to see what I have denied? Estoy dispuesta a ver lo que yo he negado. That I have made a choice to deny myself supreme happiness. Que yo he tomado una decisión de negarme a mí misma la felicidad suprema. That I have made a decision to have a desire below my level of awareness hidden. Que yo he tomado una decisión que está debajo de tener un deseo debajo de mi nivel de conciencia oculto. That is desire for an experience that tells God I am not exactly as he made me. Es el deseo de una experiencia de decirle a Dios que no soy tal como Él me creó. To insist on to him that supreme happiness does not exist. Y continuar insistiendo, diciéndole que la felicidad suprema no existe. Am I willing to see that? Are you Estoy willing dispuesto a to ver see eso. that with him? Because he's here to take you step by step to release every single denial. Estoy dispuesto a ver esto con Él, porque Él está aquí para acompañarnos en cada paso, para ver cada negación. And it is gentle if you follow him and you let him do all the interpreting. Y esto es muy dulce si tú sigues su guía y tú escuchas todo lo que Él te interpreta. Which I didn't do in the beginning, and therefore. Lo que fue lo que yo no hice al comienzo y por lo tanto. So we're all gonna, it's just the play. But when your mind locks down on supreme happiness is the only thing you want, and his voice is the only thing of value, and him showing you every single squeak in your subconscious mind, you'll know there's a way out.
Entonces, cuando tu mente se decide a únicamente fijarse en la felicidad suprema y estás dispuesto para ver con él esto, te vas a dar cuenta que no hay, que el hacerlo esto con él es tu manera de salir. He says over and over in a course, everything that appears is a desire for the experience, comes out of the desire. It's a wish. Jesús nos dice una y otra vez en el curso que todo lo que se manifiesta es un deseo por la experiencia, es un deseo. So he just keeps saying, look, join, 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 so I can show you where all those desires for an experience of hell and sickness are, so they can be released to miracles. Entonces él me dice, mira, únete, 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 para que puedas mirar que todo lo que es aquí es un deseo de tener una experiencia que no es tu identidad, para que puedas liberarla y liberar estos deseos. You know, really, those joining express should be crowded. People should be fighting their way to get in to talk to Martin and to Doug's and to Eric because it's such a gift. You're bringing a gift to the door when you ask for help. En realidad, todos esos joining express, esas uniones express que tenemos, deberían estar repletas y todo el mundo tratando de lograr reunirse con Doug, Martin y alguien más para poder trabajar el contemplar los deseos. These beings are on there because they know their way out is through joining. Porque son un regalo que se los lleve, y estos seres están aquí haciendo eso porque saben que a través de la unión es su manera de salir de la burbuja del sueño. And it gives you clarity for how to speak to Jesus. Y también te da claridad respecto a cómo hablar con Jesús. So it's the fast way out. Así que es la manera más fácil de salir de aquí. That, and of course, following the guidance unequivocally. Es la manera más rápida, y eso, y también el seguir la guía inequivocadamente. And I've talked about this. It's just, I'm just so happy that Jesus showed me this, you know. Y he hablado de eso, estoy tan contenta, simplemente decirle, Jesús, muéstrame esto. Because I could see there was a concept in the mind about God's will. There was a what? A concept in the mind about what God's will is. Porque me pude dar cuenta que había un concepto en la mente con respecto a lo que era la voluntad de Dios. It's like, all right, I'll do God's will. Algo así como, está bien, voy a hacer la voluntad de Dios. God's will isn't something you do. God's will is what you are. La voluntad de Dios no es algo que tú hagas, la voluntad de Dios es lo que tú eres. God's will is what is. It's perfect happiness. It's supreme happiness. That is God's will. That's all he can will, is supreme happiness. Ta-da! La voluntad de Dios no es más que la suprema felicidad. Eso es todo lo que Él puede, esa es toda su voluntad, no hay nada más. ¡Tará! God doesn't have an assignment for you to be supreme happiness. Dios no tiene una asignación para ti que tú seas la felicidad suprema. I need do nothing. Yo no necesito hacer nada. Yet Jesus knows that in the play of consciousness, we're so used to doing. Sin embargo, Jesús sabe que en el juego de la conciencia estamos tan acostumbrados a hacer cosas. In order to deny supreme happiness, para negar la felicidad suprema. That he gives us little projects to do where he can reveal to us all the ways we use doing to say no to being. Donde nos da pequeños proyectos donde nos puede revelar todas las maneras en las que nosotros decíamos no al ser. And as the desires are cleared out, you're just in the you are the celebration. That's all. Y cuando se liberan todos estos deseos, tú estás en ese estado de celebración, pero en realidad tú eres la celebración, eso es todo lo que eres. It's all the same. God's will is what you are. You are the will of God. That's you. Todo es lo mismo. La voluntad de Dios es lo que tú eres. Tú eres la voluntad de Dios. Eso eres tú. Because I could see the sweat bullets would break out on my head when I think about following God's will. Porque podía darme cuenta de estas emanaciones espontáneas de sudor en mis manos cada vez que yo pensaba en la voluntad de Dios.
in that little, oh my God, Jesus is going to make me do something I don't want to do. Este pensamiento de hoy, mi Dios, Jesús me va a hacer que yo haga algo que yo no quiero hacer. Okay, that's a code word for wanting to deny ourselves happiness. You might as well know it. Esa es una palabra código de querernos negar a nosotros mismos la felicidad. Because the belief in the mind is that doing or not doing will buy heaven or preserve us from going to hell. Porque nosotros tenemos la creencia en la mente que el hacer o no hacer nos puede comprar el cielo o puede evitar que vayamos al infierno. So the brilliance of Jesus's atonement plan is to make it seem like you're going to do something so you can protest yourself, and it shows up in awareness how you protest yourself by what you think you have to do or don't do. Say it again, please. Okay, so the only reason why you have those assignments is to show you where you're using doing to protest all that you are. La razón por la que tú tienes esas asignaciones es para que tú puedas ver dónde tú estás protestando todo lo que tú eres, en contra de lo que tú eres. That what you do or don't do leads Que lo to que tú heaven haces or o no hell. haces te lleva o al cielo o al infierno. Yet it's the desire to dance with the doer, that which is the devil. Sin embargo, lo único que es el deseo de bailar con el hacedor, el cual es el diablo. But when you give him over to him, everything he's asking you to do, it washes out the doer. It's brilliant, of course. It's Pero true. cuando tú se lo entregas todo a él, todo lo que tú haces está deshaciendo al hacedor. So when you don't do what he is asking, it's a pure way that you're holding on to personal identity, that you're just holding on to hell as tightly as the bony fist can hold it. De manera que cuando tú no haces lo que él te pide, es que tú te estás aferrando a tu identidad personal, tal como te aferras a un hueso. So at first, as the mind clears, though, thankfully, there'll be these love kisses. We talk about them here. It's in Muji calls it love kisses from the inside. Entonces al principio, cuando tú empiezas a enfocarte, vas a tener estos besos amorosos. And it's a wonderful start to the program. Es un comienzo fantástico del programa. And then you go, where the hell did that go? Because there's more desires to be released. Y entonces te das cuenta que esa sensación de amor también se va porque surgen más deseos que necesitan ser liberados. And they're wonderful and you're grateful for them. Y son fantásticos y estás muy agradecido por ellos. But God's plan, God doesn't really have a plan. It's just what is. Pero Supreme el plan de happiness. Dios realmente no tiene un plan porque es simplemente lo que Él es, la felicidad suprema. You know, supreme happiness, period, that's you. La felicidad suprema, punto, eso es lo que tú eres. Unless, of course, you deny it by not following Jesus and not asking him to show you and do all the interpretation. Y a menos que tú te niegues a seguir lo que te dice Jesús y simplemente te niegas a que tú quieres escuchar su interpretación y solo quieres tu interpretación. And numerous beings have asked me, you know, do I ask Jesus everything? Y muchos seres me han preguntado, ¿le pregunto a Jesús todo? Oh, yes, I ask him everything now. O le han preguntado si es que ella le pregunta todo a Jesús y ella dice, sí, ahora yo le pregunto todo. Because, you know, he's right. And he knows all the bones are buried. He knows every one of them. Porque él está siempre en lo correcto y él sabe exactamente dónde están todos los huesitos. You know, and I didn't want to take it for granted just because I needed to ask him every question, but I asked him, does everyone need to do it? Yes. Y yo no quería asumirlo, entonces le pregunté si que todos necesitamos también preguntarle todo y él me dijo sí. Because of the addiction to the crack cocaine of interpretive function in consciousness. Debido a la adicción al crack cocaine de la función interpretativa del juego de la conciencia. The relishing the courtroom of hell. Ese querer estar, el disfrutar de la sala de juicio del infierno. And calling it heaven. Y llamarlo cielo.
rather than just God's courtroom of perfect innocence, supreme happiness. That's En it. lugar de That's all that's llamarlo in la there. corte de Dios de la felicidad suprema. And so instead of having all these interpretations against God and against supreme happiness that the ego uses, that's why he's saying, let me interpret everything. So go to him, don't interpret anything. Entonces, en lugar, simplemente no interpretes nada, entrégaselo todo completamente a él, en lugar de tratar de tener tus propias interpretaciones. I'm talking in Jesus. Interpretation is none of our business. Estoy hablando con Jesús y él me dice que la interpretación no es asunto nuestro. It's not our business to interpret anything. No nos corresponde interpretar nada. So he says, I'll interpret everything. I will tell you everything. Go ahead. Él nos dice, yo voy a interpretarlo todo. I will tell you everywhere to go. Te voy a decir dónde tienes que ir. I will tell you everything to say. Te voy a decir todo lo que tienes que decir. I will tell you everything to do. Te voy a decir todo lo que tienes que hacer. I'll interpret everything for you. Voy a interpretar todo por ti. I'll tell you which miracles to perform. Te voy a decir qué milagros obrar. And just notice if you get any tension on any of Solamente them. date cuenta de que si tienes la más mínima tensión en cualquiera de ellos, Because any intention that comes up over any of those is a denial of supreme happiness. porque cualquier tensión que surja debido a todas estas cosas que te he dicho es una negación de la felicidad suprema. So we love all of you. We're so grateful for this holy joining just to celebrate one thing, identity, supreme happiness. Entonces los amamos a todos, estamos tan contentos de estar aquí para celebrar una cosa, la felicidad suprema, la identidad. Which is, in honesty of God, the only thing that can be celebrated, what we are. It's just a continual celebration. Que la honestidad de Dios es lo único que hay para celebrar, es todo lo que somos. Es una celebración continua. Join us in the celebration. En la celebración. Buenas noches. Buenas noches, chao.